Sientes que oras, que luchas, que das lo mejor de ti y sin embargo, nada termina de encajar. Te preguntas por qué. Si amas a Dios, todo parece fuera de lugar. Pero quizás el problema no es que Él no te escuche, sino que no ocupa el lugar que le corresponde. Y si te dijera que esa paz que no encuentras, ese orden que anhelas, esa estabilidad que te parece inalcanzable, no llegará hasta que tomes una decisión radical. Poner a Dios primero, antes que tus planes, antes que tus emociones, antes incluso que tus propios deseos. Lo que estás por escuchar no es simplemente otra enseñanza cristiana, es una verdad espiritual que ha cambiado vidas enteras, sanado corazones rotos, restaurado familias y regresado hijos perdidos al hogar. Es una revelación que puede convertirse en el punto de giro que tu alma lleva esperando mucho tiempo. Porque poner a Dios primero no es una frase bonita, es una llave del cielo. Y hoy, esa llave puede abrirte una nueva historia. Pero antes de que avancemos, quiero pedirte algo que puede marcar una diferencia profunda. Si este canal ha sido de bendición para ti, si has llegado aquí buscando una palabra urgente de Dios, te pido que te suscribas ahora mismo. No es solo un clic, es una declaración. Estás diciendo, quiero caminar más cerca de Dios. Cada suscripción permite que este mensaje llegue a personas sin iglesia, sin comunidad, pero con una necesidad real de esperanza. Y si ya eres parte de esta comunidad, comenta ahora mismo la frase paz en Cristo, porque esa frase es oración, es compromiso, es semilla de algo nuevo en tu vida. Dale también me gusta al video, no porque lo necesitemos, sino porque YouTube sí lo nota, y cuando tú lo haces, estás ayudando a que esta palabra llegue a más personas que también necesitan escuchar que Dios sigue obrando. Estás sembrando luz donde hay oscuridad. Y créeme, eso tiene recompensa. Ahora sí, abre tu corazón, porque la enseñanza de hoy, y especialmente lo que te compartiré casi al final, puede ser el paso exacto que te falta para experimentar esa transformación por la que tanto has clamado. No te vayas. Quédate, vamos a iniciar este viaje y te prometo, no saldrás igual. Número 1. El lugar que solo Dios puede ocupar. Imagina una casa hermosa, decorada con esmero, con muebles costosos, luz perfecta y cada elemento en su sitio. Pero justo en el centro del salón hay un hueco, un vacío que ningún objeto, por valioso que sea, puede llenar. Esa casa, querido amigo, eres tú. Y ese espacio en el centro fue diseñado para ser habitado únicamente por Dios. Muchos tratan de llenar ese hueco con trabajo, relaciones, entretenimiento, dinero, incluso con buenas acciones o fervor religioso. Pero mientras más lo intentan, más evidente se hace la ausencia. Ese vacío no responde a esfuerzos humanos. Ese lugar tiene dueño desde antes que nacieras. Y cuando no está en el centro, todo lo demás empieza a perder su sentido. ¿Alguna vez has sentido que tu vida está desequilibrada? Que por más que intentas tener el control, algo no encaja. Puede ser que has construido alrededor de Dios, pero no sobre Dios. Existe una verdad profunda que el ruido del mundo moderno ha tratado de enterrar. El alma humana fue creada para girar en torno a Dios. Como los planetas giran alrededor del Sol, si lo quitamos del centro, el sistema se cae. Todo pierde sentido. Ahora, poner a Dios primero no quiere decir que tienes que vivir en un templo ni pasar cada minuto en oración. Significa que cada decisión, cada pensamiento, cada meta, cada relación nace desde una sola pregunta. ¿Esto honra a Dios? Cuando esa pregunta se vuelve parte de ti, algo sobrenatural empieza a organizar tu vida. Los conflictos no desaparecen, pero ya no te dominan. Las decisiones siguen siendo difíciles, pero ya no te paralizan. Tus días pueden seguir pesados, pero ya no están vacíos. ¿Y cómo saber si Dios realmente ocupa ese primer lugar? Es más simple de lo que crees. Observa tus prioridades, no lo que dices, sino lo que haces. Observa tus horarios, tus pensamientos más frecuentes, tus conversaciones. ¿Está Él presente? Una persona que pone a Dios primero no siempre es la que más habla de fe, sino la que más permite que su fe la transforme.
Es esa mujer que, aunque vuelve a casa agotada, se arrodilla porque sabe que en la presencia de Dios hay descanso. Es ese hombre que, antes de mirar su celular, abre su corazón en oración. Es ese joven que, entre tantas distracciones, decide apagar todo para escuchar la única voz que realmente importa. Poner a Dios primero es una revolución contra el ego. Es morir cada día a lo que yo quiero para vivir lo que Él sabe que necesito. Es construir sobre roca firme en medio de una tormenta, sabiendo que, aunque todo se mueva, el fundamento permanece. Y hablemos con verdad. Este llamado no es fácil. Habrá días en que tus emociones te griten, haz lo que sientes, pero la fe susurrará, haz lo que agrada a Dios. Y elegir esto último puede doler, pero ese dolor es sagrado. Ese sacrificio abre puertas. Ese paso de fe te lleva a lugares que jamás podrías alcanzar por tu cuenta. Y si el motivo por el que aún no has visto el cambio que tanto esperas es porque estás pidiendo que Dios bendiga lo que tú diseñaste, en lugar de preguntarle, ¿qué quiere Él construir contigo? Tal vez la transformación no ha llegado porque estás buscando su respaldo, sin haber buscado primero su voluntad. Cuando dejamos de insistir en nuestros planes y empezamos a preguntar por los suyos, todo se transforma. No de forma mágica, pero sí de manera profunda y definitiva. Incluso la ciencia lo confirma. Personas con una espiritualidad activa, centradas en valores trascendentes, muestran mayor salud emocional, mejor percepción de la vida y una capacidad notable para enfrentar crisis. Ahora, imagina eso, vivido no desde el humanismo, sino desde una entrega total al Dios verdadero. No hablamos de bienestar momentáneo, sino de transformación eterna, porque poner a Dios primero también es aceptar que hay cosas que hoy no entiendes, pero que un día tendrán sentido si Él es tu punto de partida. Es confiar aunque no veas, obedecer aunque no comprendas, dar aunque duela. Y como pastor de tu alma, quiero decirte esto: Dios no necesita estar primero por una cuestión de ego. Él quiere estar primero porque solo desde ese lugar puede bendecirte plenamente. Cuando tú le das el lugar que le pertenece, Él pone orden en tu caos, seca lágrimas que nadie ve, reconstruye lo que creías perdido, calma tormentas que llevas dentro desde hace años. Haz una pausa y pregúntate con sinceridad, ¿qué has puesto por encima de Dios en tu vida? Tal vez no sea algo malo, tal vez simplemente es algo que está en un lugar que no le corresponde. Y si hoy decides reordenar y devolverle a Dios su trono, verás cómo todo empieza a encontrar su lugar. Recuerda esto: no hay paz duradera sin orden espiritual, y no hay orden espiritual si Dios no ocupa el primer lugar. Esa es la raíz, esa es la base, ese es el principio sobre el que se construye todo lo demás. Así que te lo pregunto con amor, ¿estás dispuesto a dejar de construir desde tus fuerzas y empezar a edificar desde su voluntad? ¿Estás listo para reordenar tu mundo comenzando por tu interior? Porque cuando pones a Dios primero, no solo cambian tus circunstancias, cambias tú. Y cuando tú cambias, el mundo a tu alrededor ya no es el mismo. Número 2. Las consecuencias invisibles de no poner a Dios primero. No todo lo que te rompe por dentro se nota por fuera. Hay dolores silenciosos, batallas que peleas en secreto, heridas que no sangran pero que aún duelen. Y muchas de esas cargas tienen un mismo origen: un corazón que ha desplazado a Dios del centro. ¿Qué sucede cuando vivimos sin Dios en el primer lugar? A veces no ocurre nada inmediato, nada se derrumba al instante, incluso puede parecer que todo va bien o mejor. Y eso es lo más peligroso, porque el alma comienza a agrietarse sin que lo notes. Y cuando esas grietas crecen, un día despiertas y todo lo que habías construido empieza a temblar y no sabes por qué. Es como un árbol que por fuera se ve fuerte, frondoso, verde, pero por dentro una plaga silenciosa ha ido carcomiéndolo. Y cuando el viento sopla, el árbol cae sin aviso.
Así funciona el corazón que no ha puesto a Dios en el primer lugar. Luce estable, pero está hueco. Cuando Dios no ocupa el centro, te vuelves más vulnerable a la distracción, a las decisiones confusas, a las voces externas. Y lo más grave, pierdes tu propia voz, porque quien no tiene a Dios como guía, termina caminando al ritmo del ruido. ¿Te has sentido últimamente vacío, incluso cuando todo parece estar bien, como si algo faltara, pero no supieras qué? Ese es el alma hablando, gritando en silencio, me falta Dios. Y lo más trágico no es vivir así. Lo más trágico es acostumbrarse. Que el alma deje de extrañar a su Creador es el mayor peligro. Cuando ya no anhelas lo eterno, algo dentro de ti empieza a morir despacio. El pueblo de Israel lo vivió muchas veces. No fue por falta de milagros ni de promesas. Fue por olvidar quién debía estar en el trono. Cada vez que desplazaban a Dios, perdían primero el orden, luego la paz y después la protección. Aunque hoy no vivimos bajo los mismos pactos, el principio permanece. Si Dios no está primero, todo comienza a salirse de su lugar. Y lo más irónico es que muchas veces lo hacemos por amor a nuestros hijos, a nuestra pareja, a nuestros sueños. Amamos tanto que terminamos adorando lo que amamos, sin darnos cuenta. Y eso nos vacía, porque el corazón no fue creado para adorar algo más que a su Creador. Amar más a alguien o algo que a Dios no engrandece ese amor. Lo corrompe, porque nada puede sostenerse si no nace del amor primero, el amor a Él. ¿Y por qué parece que todo se desmorona justo cuando más te estás esforzando? Porque el esfuerzo sin dirección divina termina en desgaste, y el desgaste sin propósito se convierte en frustración, y eso te afecta, más de lo que crees, te afecta emocionalmente. Pierdes la alegría, todo te irrita, te afecta espiritualmente. Dudas, oras menos, confías menos, te afecta físicamente, tienes el cuerpo tenso, duermes mal, te falta energía, porque el cuerpo es reflejo del alma. Si el alma está desalineada, el cuerpo lo manifiesta. Poner a Dios en segundo lugar no solo es un error teológico, es un riesgo profundo, porque lo que ocupa el primer lugar en tu vida te moldea, tiene poder sobre ti. Y si no es Dios, ¿quién está dando forma a tu alma? Una vida sin Dios en el centro es como manejar de noche sin luces. Puedes avanzar por un tiempo, pero tarde o temprano el camino cobrará su precio. Y no solo tú puedes salir herido, también quienes van contigo. Te lo digo con amor, pero con firmeza. Dejar a Dios en un rincón de tu vida es como edificar una casa sobre arena. Te esfuerzas, decoras, tratas de que funcione, pero cuando vienen los vientos, todo se cae, y no entiendes por qué, porque no hay estabilidad posible si el fundamento está moviéndose. ¿Y sabes qué es lo más duro como pastor del alma? Ver hijos de Dios viviendo como si fueran huérfanos, personas con fe, con conocimiento de la palabra, que han puesto a Dios en pausa. No lo hicieron de forma consciente, simplemente la rutina, los miedos, las urgencias le robaron su lugar. Pero hoy es un buen día para volver. Hoy es el momento para alinear tu interior. Hoy puedes decir, Dios, te he desplazado y sin ti todo pierde orden. La buena noticia es que Él no se ha ido. Él sigue esperando, no con reproches, con brazos abiertos. Como el padre del hijo pródigo, no pregunta dónde estuviste, sino si estás listo para regresar. Y si hoy decides ponerlo primero otra vez, Él no solo vuelve al centro, también restaura todo lo que se rompió mientras estuvo ausente. No te hablo de religión, te hablo de vida, de paz real, de propósito eterno. Porque cuando Dios no es primero, nada tiene sentido. Pero cuando Él regresa al centro, incluso lo que se rompió puede ser redimido. Hazte esta pregunta con honestidad. ¿Qué está ocupando el lugar que solo Dios merece en tu vida? Y cuando tengas la respuesta, no la ignores, no te resignes, no vivas una fe prestada ni una paz falsa. Vuelve al origen, vuelve al centro, vuelve a Dios y verás cómo todo empieza a ordenarse desde adentro. Número 3. Cuando Dios es primero, tú dejas de ser último.
Existe una mentira disfrazada de humildad que muchos han creído, que poner a Dios primero es olvidarte de ti mismo, que priorizarlo es vivir apagado, resignado, sin sueños ni identidad. Pero hoy vengo a romper esa mentira con la verdad del cielo. Cuando tú pones a Dios primero, no desapareces, apareces. No te anulas, te descubres, no pierdes, encuentras tu verdadero propósito, porque solo al mirar hacia arriba puedes entender quién eres realmente. El mundo grita, búscate a ti mismo, pero la palabra susurra, busca primero el reino, y cuando lo haces, todo se alinea. Cuando haces de Dios tu prioridad, Él hace de ti su proyecto. Empieza a restaurarte desde dentro, no para que seas perfecto, sino para que seas pleno. Ya no necesitas probar tu valor al mundo, porque sabes que el Dios del universo te ama sin condiciones. Muchos de tus conflictos emocionales nacen de prioridades desordenadas. No es que no tengas tiempo, es que no estás invirtiendo tu tiempo en lo que verdaderamente importa. No es que no puedas tener paz, es que la buscas donde no está. No es que no seas suficiente, es que estás usando la medida equivocada. La Biblia no dice, busca primero el éxito, ni busca primero tu bienestar. Dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Ese versículo no es consejo, es Yahvé, una fórmula revelada por el mismo Jesús, y aquí está lo maravilloso. Cuando Él es primero, lo demás llega sin ansiedad, sin desesperación, sin manipulación. Llega porque estás alineado con su voluntad. Y cuando vives así, caminas con una dignidad distinta, ya no por tus logros, sino por tu identidad en Cristo. Ya no necesitas aplausos, porque sabes que el cielo ya te reconoció. Tus oraciones cambian, ya no ruegas desde la escasez, clamas desde la confianza. ¿Te has sentido frustrado, incluso rodeado de bendiciones? Puede que estés enfocado en las añadiduras y no en el dador, porque el alma fue diseñada para adorar. Y cuando no adora a Dios, termina adorando lo que cree necesitar. Pero cuando Dios está primero, dejas de correr, no porque te detengas, sino porque ya no huyes del miedo, del rechazo, del qué dirán, porque sabes quién camina delante de ti. Es como un músico que toca su instrumento por años, pero un día lo afina de verdad por primera vez. Las cuerdas son las mismas, pero el sonido cambia. Así hace Dios cuando ocupa el primer lugar. Afina tu alma y todo empieza a sonar en armonía. Y aquí viene algo profundo. Cuando Dios está en el trono, dejas de vivir reaccionando. Empiezas a vivir con revelación. Ya no respondes por impulso. Empiezas a discernir lo que Dios quiere mostrarte en cada momento. Eso te da dominio propio, te da sabiduría, te da paz, incluso en medio de la tormenta, porque sabes que no caminas a ciegas. El capitán ya trazó el rumbo y tú confías en él. Y ojo, esto no significa que dejas de tener sueños. Al contrario, tus sueños se purifican. Ya no deseas desde el vacío, sino desde el propósito. Y cuando el propósito guía tus pasos, tu vida ya no es una carrera, es una misión. Así que si hoy te preguntas, ¿y yo? ¿Cuándo me tocará a mí? ¿Dónde está mi lugar? La respuesta no es cuando todos te vean, sino cuando pongas a Dios donde Él merece estar. Porque en el reino, cuando tú haces espacio para Dios, Él hace espacio para ti. Él te levanta a su tiempo. Él abre puertas que nadie puede cerrar. Él honra a los que lo honran. Y cuando Él te honra, no hay nadie que pueda detenerte. Por eso hoy más que nunca es tiempo de realinear tus prioridades. No como una obligación religiosa, sino como una expresión de amor, como una forma radical de confianza. Porque cuando lo pones primero, te deja de doler estar último. El Dios que va primero también es el que se encarga de tu final. Si Él está al principio, su gracia te acompaña hasta el último paso. Número 4. Lo que revela tu día a día sobre a quién estás poniendo primero. No necesitas una prueba teológica para saber si Dios está en primer lugar en tu vida. Solo necesitas observar tu rutina, porque el día a día no grita, pero revela. Revela dónde está tu tesoro.
Revela qué te importa al despertar. Revela qué ocupa tu atención, tus fuerzas, tus pensamientos más íntimos. ¿Has notado cuántas veces al día piensas en tus problemas y cuán poco en las promesas de Dios? No lo haces con mala intención, pero el mundo moderno te empuja a vivir en automático, a correr, a llenar cada minuto, a poner lo urgente por encima de lo importante, y sin darte cuenta, le das a Dios las sobras, lo que queda después del trabajo, después del teléfono, después del cansancio. Pero Dios no quiere lo que sobra. Dios anhela lo primero, porque lo primero revela a quién perteneces. Piénsalo así: si alguien te ama de verdad, no te busca solo cuando no tiene nada más que hacer. Te busca primero, porque quien ama, prioriza. Lo mismo ocurre con Dios. Y no se trata de que ores más o leas la Biblia como obligación. Se trata de vivir con Él en mente en cada detalle. Poner a Dios primero es recordarlo al tomar una decisión, al reaccionar ante un conflicto, al hablar con alguien difícil. Es volverlo cotidiano, sagrado. ¿Alguna vez has sentido que tus días pasan volando, pero tu alma sigue estancada? Eso es una alarma espiritual. Es el alma diciendo: necesito dirección, necesito alineación. Y no se trata de añadir más peso a tu vida, se trata de reordenarla. ¿Qué pasaría si tus mañanas comenzaran con gratitud y no con ansiedad? ¿Qué pasaría si el primer pensamiento del día no fuera una preocupación, sino una entrega? Señor, dirígeme hoy. Ese pequeño acto no solo cambia tu mañana, cambia tu estado mental, tu ánimo, tu espíritu. La neurociencia lo respalda. Los primeros minutos del día afectan tu toma de decisiones, tu regulación del estrés y tu percepción del entorno. Ahora imagina comenzar esos minutos con Dios. El alma se entrena para vivir en paz, incluso en medio del caos. Y esto no es religiosidad, es sabiduría. Jesús lo hacía, se retiraba antes del amanecer a orar, no por costumbre vacía, sino porque entendía que el día no debía comenzar con demandas humanas, sino con dirección divina. ¿Y tus decisiones qué revelan? Tu paciencia, tu reacción al conflicto, tu generosidad. Incluso lo que consumes en redes hablan de tu fe o la contradicen, porque la prioridad no se dice con la boca, se demuestra con los actos. Y cuando pones a Dios primero, todo en ti empieza a encontrar dirección. Tus emociones, tus pensamientos, tu carácter. Es como una brújula. Puedes tener el mejor mapa, el mejor equipo, el mejor destino, pero si tu brújula está desalineada, te pierdes. Dios es esa brújula. Él no solo te muestra el camino, Él es el camino. Y cuando tu día gira en torno a Él, no necesitas que todo sea perfecto para estar en paz, porque empiezas a ver cada momento como una oportunidad para honrarlo, para escucharlo, para responder con fe. Así que hoy quiero dejarte una pregunta que puede cambiar mucho más de lo que imaginas. ¿Tu rutina refleja tu fe? Si alguien observara tu vida, solo tus hábitos, no tus palabras, ¿vería que Dios es tu prioridad? No lo respondas rápido, piénsalo, porque en esa respuesta puede estar la llave del cambio que necesitas. No te lo digo para juzgarte, sino para animarte, para invitarte a comenzar de nuevo, a encontrar a Dios no solo en la iglesia, sino también en el tránsito, en el trabajo, en la cocina, en tu celular, en tus pensamientos, porque cuando Él es el principio de tu día, también será el sostén de tu jornada y la paz en tu descanso. Número 5. Poner a Dios primero cambia tus relaciones. No hay área de tu vida donde Dios no quiera entrar, pero uno de los lugares donde más se nota si Él está primero es en cómo amas, cómo perdonas, cómo te relacionas. ¿Te ha pasado que una relación que parecía buena termina haciéndote más daño que bien? Tal vez no era mala en sí, pero estaba ocupando un lugar que no le correspondía. Porque cuando alguien, por más que lo ames, ocupa el lugar que solo Dios debe tener, inevitablemente termina rompiéndote. El corazón humano no fue creado para llevar la carga de completar a otro. Solo Dios puede llenar ese espacio.
Y cuando esperas que tu pareja, tus hijos, tus padres o tus amigos te den lo que solo el cielo puede darte, el resultado es frustración, dependencia, dolor. Pero cuando Dios está primero, tus relaciones se sanan. Ya no amas desde la carencia, sino desde la plenitud. Ya no necesitas que te amen de cierta manera para sentirte valioso, porque sabes que tu identidad ya está segura en Él. Y desde ese lugar puedes amar sin manipular, servir sin agotarte y perdonar sin condiciones. Recuerda este principio: una relación que nace en Dios no te aleja de su presencia, te lleva más cerca de ella. No se trata de alejarte de las personas, se trata de acercarte primero a Dios, para luego amar desde su perspectiva. Y si en vez de reaccionar con enojo, consultaras primero al Espíritu Santo, tal vez tus palabras serían más sabias, tus silencios más poderosos, tus límites más saludables. Cuando Dios está primero, tu boca ya no es un arma, es un instrumento de paz. Tus gestos sanan, tus decisiones protegen, tus acciones reflejan un amor que no nace de ti, sino que fluye a través de ti. Y eso cambia la dinámica, especialmente en casa. Porque un hogar donde Dios está primero no es perfecto. Es un hogar donde se ora antes de discutir, donde el perdón no se posterga, donde el amor no depende del humor, sino de la obediencia. Entonces, ¿qué revela tu círculo íntimo sobre tus prioridades? Porque no te rodeas de lo que dices admirar, te rodeas de lo que en verdad valoras. Y cuando valoras a Dios por encima de todo, comienzas a filtrar tu entorno, no con juicio, sino con claridad. Empiezas a ver qué relaciones suman, cuáles drenan y cuáles disfrazan su toxicidad con apariencia de bien. Y no solo hablo de romance, hablo de amistades, de influencias, de personas que pueden estar desviándote del propósito de Dios sin que te des cuenta. Y cuando Él está primero, aprendes a soltar lo bueno para proteger lo eterno. ¿Te ha pasado que una relación te aleja de Dios, pero no te atreves a soltarla por miedo a quedarte solo? Recuerda esto: nunca estás realmente solo si caminas con Dios primero. Él a veces permite vacíos para recordarte que tu plenitud no viene de estar acompañado, sino de estar alineado. Y desde esa alineación, tus vínculos se purifican. Ya no buscas desde la necesidad, sino desde el propósito. Ya no te aferras por miedo, sino que eliges con sabiduría. Ya no confundes intensidad emocional con conexión espiritual, porque sabes que lo que viene de Dios nunca exigirá que sacrifiques tu paz. Una relación centrada en Dios da fruto, no perfección, pero sí madurez, fruto de gozo, de paciencia, de respeto. Y eso es lo que el mundo necesita: parejas, familias, comunidades, donde el amor no nace del vacío, sino de una fuente eterna. Así que hoy pregúntate: ¿a quién estás poniendo primero en tus relaciones? Tal vez no lo hayas dicho con palabras, pero tus decisiones, tus sacrificios, tus silencios pueden estar diciéndolo por ti. Y nunca es tarde para corregir el orden, para decirle al Señor: toma el lugar que te pertenece. Desde ahí, restaura lo demás. Porque cuando Dios es el principio de una relación, también es su sustento, su fuerza, su destino. Número 6. Poner a Dios primero redefine tu manera de tomar decisiones. Hay momentos en la vida donde una sola decisión lo cambia todo. Y a veces lo sabes en el instante, otras veces lo descubres con el tiempo. Pero cada elección que haces está profundamente conectada con tu sistema de prioridades. Y si Dios no es tu prioridad, entonces tampoco es tu consejero. Y eso, espiritualmente hablando, es una receta para el desastre. ¿Te has preguntado por qué tomaste esa decisión que hoy pesa tanto en el alma? Muchos errores no nacen de la maldad, sino del apuro, de la ansiedad, del yo creo en lugar del Dios. ¿Qué quieres tú? Cuando Dios no está primero, la lógica toma el volante. Pero cuando Él sí lo está, la fe y la sabiduría del cielo dirigen tu camino. Y aunque el camino no siempre será fácil, será firme. Hay decisiones que te llenan por fuera, pero te vacían por dentro. Caminos que parecen derechos, pero terminan en el vacío. Porque no todo lo que brilla es voluntad de Dios. Y no todo lo que parece urgente es importante.
Poner a Dios primero es tener la valentía de detenerte antes de firmar ese contrato, antes de comenzar esa relación, antes de responder con ira, antes de mudarte, antes de decir sí, antes de tomar ese consejo, antes de aceptar esa puerta que parece perfecta. Es levantar la mirada y decir: Señor, si tú no estás en esto, yo no quiero avanzar. Y aunque parezca simple, eso es fe real, una de las formas más poderosas de rendición, porque va en contra de lo que el mundo promueve. El mundo dice: actúa rápido, pero la palabra dice: los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Esperar no es pasividad, es estrategia espiritual, es construir sobre roca y no sobre arena, es soltar lo inmediato por amor a lo eterno. Incluso la ciencia lo confirma. La mayoría de nuestras decisiones no son racionales, sino emocionales. Decidimos en segundos y después pasamos años tratando de arreglar el resultado. Pero cuando Dios es primero, aprendes a discernir, a pausar, a preguntar antes de actuar. Y eso te da una ventaja que el mundo no entiende, porque ya no dependes solo de tu experiencia, ni de tus emociones. Dependes de la sabiduría de un Dios que ya vio el final desde el principio. ¿Cuántas veces has pedido que Dios bendiga decisiones que tomaste sin consultarle primero, y aún así Él fue misericordioso? Pero la verdadera madurez espiritual no se conforma con su misericordia. Busca vivir bajo su dirección. Cuando aprendes a decidir con Dios, tu vida cambia. No siempre para lo más cómodo, pero sí para lo más pleno. Porque hay decisiones que en el momento no entiendes, pero con el tiempo revelan su propósito. Es como un GPS celestial. A veces Dios te dice: gira a la derecha, y tú no entiendes, porque el otro camino parece más corto, más lógico, pero Él ve lo que tú no ves. Y cada vez que obedeces, incluso sin entender, tu fe crece y tu alma se alinea. Recuerda esto: la obediencia no siempre te dará lógica inmediata, pero siempre te dará paz eterna. Y esa paz es el sello de que estás caminando en la dirección correcta. ¿Estás viviendo hoy el fruto de decisiones alineadas con Dios o el caos de decisiones tomadas en la carne? Nadie puede decidir por ti, pero Dios está listo para guiarte si tú estás dispuesto a ponerlo primero. Y eso no comienza en las grandes decisiones, comienza en lo cotidiano, en esas elecciones pequeñas que revelan si confías más en tu lógica o en su palabra. Como cuando decides no responder con rabia, aunque tienes razones. Como cuando eliges perdonar, aunque todo en ti grita que no lo merece. Como cuando postergas un deseo, porque Dios aún no ha dicho que sí. Eso es madurez. Eso es fe real. Eso es poner a Dios primero. Y cuando decides así, no solo evitas errores, también descubres caminos que jamás habrías encontrado por tu cuenta, personas correctas, puertas divinas, momentos exactos, porque cuando Él guía, tú avanzas con confianza, no con miedo. Así que hoy te dejo esta pregunta: ¿estás consultando a Dios antes de decidir o solo le estás pidiendo que respalde lo que ya hiciste? Esa pregunta puede transformar completamente tu historia. Recuerda, la voluntad de Dios no solo es buena y perfecta, también es precisa. Y cuando decides vivir bajo esa guía, ya no necesitas correr, solo obedecer. Y en esa obediencia hay paz, hay propósito y hay destino. Número 7. Cuando Dios es primero, el miedo pierde fuerza. El miedo, ese susurro constante que acompaña incluso a los creyentes, aun los que oran, los que leen la Biblia, los que van a la iglesia, siguen cargando temores que paralizan, temores que roban gozo, que apagan sueños, que silencian la fe. ¿Cuántas decisiones no tomaste por miedo? ¿Cuántas bendiciones dejaste pasar porque no te sentiste capaz o digno o suficiente? El miedo no siempre grita, a veces susurra mentiras. No puedes, no es para ti. Si das ese paso, fracasarás. Y si Dios no está en el centro, esas mentiras se convierten en verdades dentro de ti. Pero cuando Dios ocupa el primer lugar, algo comienza a romperse por dentro. Las cadenas del miedo pierden poder,
porque el alma en su presencia reconoce que no está sola, que no camina en sus propias fuerzas, que no depende solo de sus recursos. Imagina a un niño cruzando una calle oscura. Está temblando, pero si su padre toma su mano con firmeza, el niño camina, no porque la calle cambió, sino porque sabe quién lo sostiene. Eso eres tú, cuando pones a Dios primero. El entorno puede seguir difícil, las noticias pueden seguir malas, el camino puede ser incierto, pero tú caminas con seguridad, porque sabes quién va adelante. La ciencia misma lo dice. El miedo crónico altera el cuerpo, afecta el sueño, debilita el sistema inmune, aumenta la tensión, pero también han comprobado que una vida espiritual activa disminuye la ansiedad y genera una percepción real de seguridad interior. ¿Y sabes por qué? Porque la presencia de Dios no solo cambia tu alma, también transforma tu cuerpo. Cuando el espíritu encuentra reposo, el cuerpo responde. A veces lo que te está robando la paz no es la magnitud del problema, es la ausencia de Dios en el primer lugar. El miedo no se vence ignorándolo, se vence poniéndolo debajo de tu fe, se vence poniendo a Dios por encima, porque cuando Él está en el centro, todo lo demás encuentra su lugar, y lo que antes te paralizaba, ahora te impulsa. Ya no tomas decisiones desde el «¿y si sale mal?», sino desde el «si Dios está conmigo, ¿quién contra mí?». Eso no te hace imprudente, te hace valiente, porque no caminas confiando en ti, caminas confiando en Él. El miedo quiere limitarte, Dios quiere liberarte, pero esa libertad comienza con un acto de entrega, decirle, Señor, yo no puedo, pero tú sí. Y desde ese lugar, el miedo ya no gobierna. Tal vez siga ahí, pero tú ya no lo escuchas igual, ya no le crees igual, porque elegiste escuchar a otra voz, la voz que te formó, la voz que te llamó, la voz que nunca falla. Y aquí te dejo una clave profunda: el miedo se alimenta en el silencio de tu fe, pero cuando decides hablar, cuando le hablas al alma y proclamas quién es Dios, el temor retrocede. Cuando inicias tu día declarando su fidelidad, el enemigo se confunde. Cuando enfrentas el desafío con una oración sincera, el cielo se abre. Y cuando decides caminar, aunque tiemble tu voz, aunque duden tus piernas, es ahí donde empiezas a ver milagros. Así que si hoy sientes miedo, no lo escondas, llévalo a la luz, póstralo ante Dios y dile con todo tu corazón, toma tú el primer lugar, porque solo en ti el miedo se desvanece. Número 8. Cuando Dios es primero, tu propósito se revela con claridad. Hay muchas personas que viven con fe, pero sin rumbo. Aman a Dios, sirven, oran, van a la iglesia, pero sienten por dentro que algo falta. Una causa, una dirección, una certeza que les dé sentido a cada paso. ¿Te ha pasado? ¿Has sentido que haces mucho, pero no sabes si estás haciendo lo correcto? ¿Has estado ocupado, pero con la sensación de que no estás avanzando? Eso ocurre cuando queremos vivir con propósito, pero sin poner a Dios primero. Porque el propósito no se inventa ni se impone. El propósito se revela desde lo alto. Solo Dios puede mostrarte con claridad para qué estás aquí. Cuando Él ocupa el primer lugar, algo dentro de ti se alinea. Tus deseos dejan de ser impulsos egoístas y comienzan a reflejar una intención divina. Tu visión se aclara, el ruido externo pierde fuerza, y lo que antes era confusión empieza a transformarse en convicción. No se trata de que, de la noche a la mañana, tengas todas las respuestas. Se trata de que empiezas a caminar sabiendo hacia dónde estás llamado, y más aún, con quién estás caminando. Porque cuando haces de Dios tu prioridad, descubres que el propósito no es una meta lejana, es una forma de vivir, es una manera de existir con peso eterno. Es entender que tus pasos no son en vano, que tus decisiones importan, que tu historia tiene un diseño único y que el cielo te llama a cumplirlo. Y aquí está la verdad que muchos olvidan: el propósito no siempre se ve espectacular. A veces es sencillo, silencioso, profundo. A veces es criar a tus hijos con temor de Dios, o ser luz en un entorno lleno de oscuridad.
A veces es esa conversación con alguien que necesita esperanza. A veces es orar por quien nadie más ve. Cuando Dios es primero, tu propósito deja de ser una carrera y se convierte en una asignación. Y al entender eso, ya no compites, no te comparas, no te frustras por lo que otros hacen o tienen, porque sabes que el cielo tiene una ruta específica para ti. Tu propósito no es una copia, es una obra original, y solo el artista puede explicarte los detalles. Por eso es tan importante comenzar cada día con él. Antes de planear, antes de comprometerte, antes de lanzarte a cualquier cosa, pregúntale: Padre, ¿qué quieres de mí hoy? Porque la voluntad de Dios no siempre viene con un mapa, pero sí con dirección, paso a paso. Y si aprendes a obedecer en lo pequeño, Él te confiará lo grande. Escucha esto. El propósito no siempre es cómodo, pero siempre trae paz, porque no se trata de hacer lo que tú crees que puedes, se trata de hacer lo que Dios sabe que puedes, incluso si no te sientes listo. Y cuando caminas así, tu esfuerzo tiene sentido, tus lágrimas ya no son en vano, tu trabajo, por invisible que parezca, está sembrando en tierra eterna. Cuando Dios es primero, filtras tus decisiones por el propósito, no por la presión. Ya no entras por cualquier puerta que se abra. Pregunta si esa puerta viene de Él, y si no lo es, esperas. Porque sabes que lo que viene del cielo no te arrastra, no te confunde, te edifica, te confirma, te sostiene con paz. Y esta es una verdad que el mundo no entiende. No necesitas fama para tener propósito, solo necesitas obediencia. ¿Cuántas veces has menospreciado tu llamado porque no luce como el de otros? Pero el reino no mide por apariencia, mide por fidelidad. El que intercede en lo secreto, el que sirve sin cámaras, el que consuela al invisible, también está cumpliendo propósito. Y en el cielo, eso tiene un peso eterno. Así que si hoy sientes que estás en pausa, sin dirección clara, mi consejo es este: pon a Dios primero, y en el proceso el propósito se revelará. No corras detrás de un título, corre detrás de su presencia, porque en esa búsqueda Él te mostrará a quién alcanzar, qué construir, qué dejar ir. Recuerda, el propósito de Dios no te hace más importante, te hace más útil, no te convierte en ídolo, te convierte en instrumento, no te vuelve el centro, te vuelve canal. Y cuando decides vivir así, tu vida deja una huella que ni el tiempo podrá borrar. Porque no se trata solo de vivir, se trata de cumplir. Y eso comienza cuando tú decides decir con el alma: Señor, tú primero, yo después, y todo en tu tiempo. Número 9. Poner a Dios primero transforma tu manera de enfrentar las pruebas. Hay momentos en la vida donde todo parece desmoronarse. Las oraciones no se responden como esperabas, la salud se tambalea, las finanzas se vuelven un peso, la familia parece una batalla, y en medio del dolor, tu alma pregunta en silencio: ¿dónde estás, Dios? Hoy quiero hablarte desde lo más profundo, no con frases de consuelo superficial, sino como alguien que se sienta a tu lado y te recuerda una verdad que ha sostenido a miles. Cuando Dios es primero, las pruebas no tienen la última palabra. Eso no significa que no dolerá, no significa que todo tendrá sentido inmediato. Significa que cambia el enfoque. Ya no ves la tormenta como una amenaza, empiezas a verla como una plataforma, una oportunidad para conocer a Dios de una manera nueva. Porque cuando todo está bien, es fácil decir: confío en Dios. Pero cuando todo tiembla, cuando el silencio es largo, cuando la pérdida golpea, ahí se revela quién realmente ocupa el trono de tu vida. Y si Dios está en el primer lugar, incluso en medio del llanto, puedes tener paz. No porque todo esté bien, sino porque sabes que Él sigue siendo bueno. La prueba vista con ojos humanos parece castigo. Vista con ojos espirituales es una escuela, una temporada donde Dios forma, purifica, prepara, donde aprendes a soltar, a depender, a madurar. Y cuando Él es primero, empiezas a ver lo que antes no podías. Que el dolor puede ser maestro, que la espera puede ser protección, que la herida puede ser un nuevo comienzo,
¿Qué pasaría si dejaras de preguntar ¿por qué me pasa esto? Y comenzaras a preguntar ¿para qué me está pasando? Esa es una pregunta que solo nace cuando Dios es primero. Porque si tú eres el centro, la prueba te frustra, pero si Él es el centro, la prueba te forma. Poner a Dios primero cambia tu reacción ante el quebranto. Ya no huyes, ya no buscas culpables, ya no te ahogas en preguntas, te anclas en una sola certeza. Dios está conmigo, aunque no entienda lo que está haciendo. Y eso cambia todo. Como el oro necesita pasar por fuego para ser refinado, así tú, no para destruirte, sino para eliminar todo lo que aún no refleja a Cristo. Y aquí hay algo hermoso. Cuando Dios es primero, incluso tus lágrimas tienen propósito. Nada se desperdicia. Cada noche de soledad, cada silencio, cada puerta cerrada, todo es usado por Él para formar algo eterno en ti. A veces el milagro no es que la tormenta se detenga, es que tú aprendas a caminar sobre el agua mientras la tormenta sigue, porque tu mirada ya no está en el viento, está en Él. La prueba deja de ser un obstáculo, se convierte en un capítulo más de tu historia, y cada capítulo, por doloroso que sea, tiene un propósito, y cada propósito trae una recompensa. Así que si hoy estás atravesando fuego, no te rindas, no te quiebres. Ese fuego no te consumirá, te purificará, te posicionará y te hará salir más fuerte, más sabio, más lleno de gloria. Porque cuando Dios es primero, la victoria no es una posibilidad, es una certeza. Tal vez no llegará como la imaginabas, pero llegará como el cielo la diseñó. Y por eso, hoy, incluso con lágrimas en los ojos, puedes declarar con todo el corazón: Dios, aunque no entienda, confío en ti, porque tú sigues siendo el primero en mi vida. Número 10. Cuando Dios es primero, tu vida impacta a otros. Hay una verdad espiritual que a menudo olvidamos. Tu fe no es solo para ti. Cada paso que das en obediencia, cada batalla que enfrentas con fe, cada decisión que tomas poniendo a Dios en el primer lugar, está sembrando algo eterno en la vida de alguien más. Y si te dijera que hay personas observándote en silencio, esperando ver si tu fe es real, familiares, amigos, hijos, compañeros de trabajo, personas que quizás no van a una iglesia, que no leen la Biblia, pero que están leyendo tu vida. Y cuando ven que pones a Dios primero, algo dentro de ellos se despierta. Esto no se trata de impresionar, se trata de inspirar, no con discursos, con coherencia, con entrega. En un mundo lleno de religiosidad vacía y palabras sin fruto, una vida ordenada según el reino es como una llama que no necesita gritar para alumbrar. ¿Sabes el poder que tiene tu testimonio? Cuando decides perdonar lo imperdonable, cuando eliges integridad por encima del beneficio, cuando das aunque tengas poco, cuando sirves sin esperar aplausos. Estás dejando huellas, huellas que otros seguirán. No se trata de perfección, se trata de autenticidad, porque incluso en tus caídas, si Dios sigue primero, tu error puede transformarse en enseñanza, y eso también edifica a quienes te rodean. Imagínalo así: una vela encendida no hace ruido, pero ilumina toda la habitación. Tú eres esa vela. Cuando pones a Dios primero, tu vida transforma atmósferas, tu fe despierta a otras. Tu ejemplo silencioso habla más que 1000 sermones. Y aquí hay algo hermoso. Dios te está usando incluso cuando no lo notas. Ese mensaje que compartiste, ese abrazo oportuno, esa palabra de aliento cuando todos callaron, ese acto de fe que nadie aplaudió. Todo eso cuenta. Quizás el cambio que esperas en tu familia comience con tu obediencia. Muchos oran por restauración, por salvación, por milagros, pero olvidan que, a veces, Dios quiere usar tu vida como el primer ladrillo del nuevo comienzo. Y eso no comienza cuando lo entiendes todo, comienza cuando decides vivir no solo para ti, sino como un reflejo del cielo. Vivir sabiendo que tu fe es una semilla, que tu obediencia puede germinar en generaciones que aún no nacen, que tu entrega puede tocar a alguien que jamás te lo dirá, pero que gracias a tu ejemplo, un día también buscará a Dios.
Poner a Dios primero no te hace famoso, te hace eterno, porque estás sembrando en lo invisible, y lo invisible siempre tiene más peso que lo inmediato. Así que mírate alrededor. ¿Quién necesita ver a Cristo en ti? ¿Quién necesita una fe que no solo se dice, sino que se vive? ¿Quién necesita la paz que tú cargas cuando oras, la esperanza que tú reflejas cuando confías, el amor que tú expresas cuando sirves? No subestimes el poder de una vida alineada con el cielo, una vida que dice, sin necesidad de gritar, Señor, tú primero, aunque me cueste, aunque no lo entiendan, aunque no lo vean, porque esa vida es una espada en manos de Dios. Y cada día, sin saberlo, estás tocando corazones que tal vez nunca te lo digan, pero que un día dirán, yo quiero conocer al Dios que tú conoces. Y ahora llegamos a algo muy importante. Número 11. Cuando Dios es primero, incluso el futuro deja de dar miedo. El futuro. Esa palabra que a muchos les roba el sueño. Ese terreno incierto que parece cambiar con cada noticia, cada crisis, cada decepción. Y sin embargo, hay algo que cambia todo. El futuro no se vuelve seguro porque tú lo controles, sino porque sabes en manos de quién lo has puesto. ¿Cuántos planes has postergado por miedo? ¿Cuántas decisiones has evitado por temor a fracasar? ¿Cuántas veces has sentido ansiedad por lo que podría pasar mañana? Vivimos en una época marcada por la inestabilidad. Todo cambia. Las estructuras humanas que prometían seguridad del trabajo, la salud, los gobiernos, incluso las relaciones hoy se tambalean. Y en medio de tanta incertidumbre, solo hay una ancla que no se mueve: Dios. Cuando Él está primero, incluso lo incierto se vuelve menos amenazante, porque sabes que tu futuro no está en blanco, no está al azar, ya fue visto, ya fue planeado, ya fue escrito por un Padre bueno. Y esto es revelación. El mismo Dios que te sostuvo en lo peor de tu pasado, ya está esperándote en lo mejor de tu futuro. Él no improvisa, Él no se confunde, Él no llega tarde. Y si hoy decides ponerlo primero, eso incluye tus sueños, tus hijos, tus finanzas, tu salud, tus metas, todo lo que aún no ha llegado. ¿Por qué temer al futuro si puedes caminar con quien lo creó? La fe verdadera no es cerrar los ojos a la realidad, es abrir el corazón a la soberanía. Y cuando vives con esa convicción, tus decisiones cambian. Ya no planeas desde la ansiedad, planeas desde la obediencia. Ya no decides por presión, decides con paz. Y esa paz no viene de tener todo claro, viene de saber que no caminas solo. Tal vez estás en una temporada donde todo parece cambiar. Cambios de trabajo, relaciones que terminan, diagnósticos que duelen, etapas que comienzan. Todo eso puede asustar. Pero si Dios es primero, el mañana deja de ser una amenaza y se convierte en una promesa. Una promesa de que, aunque no veas, serás guiado. Aunque no tengas fuerzas, serás sostenido. Aunque no sepas cómo, Él sí sabe. Y eso basta. Incluso los psicólogos lo confirman. El miedo al futuro no se calma con más información, se calma con una base sólida en el presente. Y no hay base más sólida que la presencia de Dios. ¿Estás construyendo tus decisiones sobre su palabra o sobre tus suposiciones? Esa es la diferencia entre vivir ansioso o vivir preparado. No porque sabes lo que vendrá, sino porque sabes quién estará contigo pase lo que pase. Y si hoy sientes que el futuro te abruma, respira. Escucha esto: tu futuro está seguro. No por lo que tú puedas hacer, sino porque tu vida está en manos de aquel que controla todo. Y eso transforma tu manera de vivir. Te hace planear con fe, te hace esperar con paciencia, te hace caminar con esperanza. No te adelantes, no te atrases. Solo pon a Dios primero y deja que Él marque el ritmo, porque cuando Él guía, el futuro deja de asustar y se convierte en un camino lleno de propósito. Así que declara conmigo: Señor, el mañana es tuyo. Yo solo quiero caminar contigo un día a la vez. Y créelo, porque si Dios va primero, el futuro no es algo que temer, es algo que esperar con gozo. Número 12.
y el llamado final. Una decisión que lo cambia todo. Si llegaste hasta aquí, no fue casualidad. Fue Dios. Él te trajo. Él te ha estado hablando, no con truenos ni relámpagos, sino con una voz suave que ha susurrado a tu corazón durante todo este mensaje. Ponme primero y yo me encargaré del resto. Hoy se sembró una semilla, una revelación, pero si no haces nada con ella, se marchita, porque de nada sirve haber escuchado esto si mañana vuelves al mismo desorden que te tenía estancado. Esta es tu oportunidad. La oportunidad de dejar de sobrevivir y comenzar a vivir guiado por el cielo, de soltar el control y dejar que el Espíritu Santo dirija el rumbo, de hacer de Jesús no solo tu Salvador, sino el centro de tu vida. Y no necesitas entenderlo todo, solo necesitas rendirte, porque cuando das ese paso, Dios responde. Él nunca ignora a quien lo pone primero. Así que te invito a una decisión visible y espiritual. Escribe en los comentarios: Dios, hoy te doy el primer lugar. No lo hagas por mí, hazlo por ti, por tu alma, por tu familia, por tu paz. Escríbelo como un pacto, como una declaración al cielo y a tu propio corazón, como una marca que diga: hoy todo cambia. Y si este mensaje te habló, no te vayas sin suscribirte. Aquí no solo compartimos contenido, aquí caminamos como familia espiritual, unidos por una fe que transforma, por un llamado que arde, por un Dios que sigue diciendo: busca primero mi reino y lo demás vendrá. Cada vez que te suscribes, comentas o compartes, estás ayudando a que esta palabra llegue a otros, a personas que, como tú, estaban esperando una señal y hoy la encontraron. Gracias por estar aquí, gracias por permitir que Dios trabaje en ti, gracias por ser parte de una comunidad que no deja de creer que cuando Dios es primero, todo cambia. Antes de cerrar, quiero orar por ti. Padre eterno, mira cada corazón que ha escuchado esta palabra. Tú conoces sus luchas, sus miedos, sus decisiones. Hoy te pedimos que tomes el lugar que solo tú mereces. Sé el primero, sé el centro. Reordena lo que está roto, haz florecer lo que parecía seco, y que a partir de hoy, cada paso que demos esté guiado por tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Te bendigo en el nombre del Señor, y te lo recuerdo una vez más. Pon a Dios primero y verás cómo todo encuentra su lugar. Hasta el próximo estudio. Paz en Cristo.